Hello people, bienvenidos a Relatos y Deliberaciones. Hoy con una historia que se llama El Duende del Espejo. Magali era una joven y bonita estudiante. Estaba en el último año de la universidad. Normalmente le gustaba salir cada fin de semana como a cualquier joven de esa edad. Fue un viernes que en una de esas fiestas universitarias sintió una sensación algo extraña, como cuando sabes que alguien te observa. Miró hacia atrás, pero solo había gente bailando y conversando. Nada raro en un principio. Luego se miró por un espejo que decoraba la pared del antro, con el ánimo de verificar que estuviera todo en orden en cuanto a su belleza, su maquillaje, su vestido. Y fue ahí cuando en el espejo pudo apreciar que había una pequeña persona al fondo del establecimiento. Esta portaba una pañoleta negra en su cabeza, pero que no dejaba poderle apreciar muy bien su rostro. Este personaje la estaba mirando y le hizo un saludo como con su mano derecha. Magali reaccionó de inmediato para saludar a aquel extraño. Así que se dio vuelta hacia esta persona, pero para su sorpresa ya no había nadie. Se había esfumado del sitio. Le preguntó a su amiga Melissa que si había visto a aquel enano al fondo del pasillo, cerca a los baños, pero su amiga en su éxtasis solo le señaló hacia una mesa donde se estaba pasando bastante bien y efectivamente estaban unos enanos haciendo strippers. Así que pensó que solamente era algo de estas personas que la habían saludado. Se sonrieron y en ese instante Magali recibió una llamada. Era su tío quien le estaba dando en ese momento la lamentable noticia de la muerte de su abuela. Esta había fallecido, acababa de fallecer. Era el fin de un largo sufrimiento por una enfermedad terminal que padecía. Así que, por tanto, se acababa la fiesta para Magali. Al siguiente día, a unos 200 kilómetros de la ciudad, era el funeral de la abuela. Era en la tierra natal de esta, de donde también eran sus padres. Estos habían nacido y muerto allí, pues Magali era huérfana y había sido criada por su abuela y familiares. Así que había un lazo fuerte. Había llegado toda la familia y amigos, así como allegados, a despedir a la pobre anciana. La despedida se desarrolló en la misma antigua casa de la abuela. Todo el evento pasó en la tristeza que envuelve a estos tipos de situaciones, aunque la familia estaba algo tranquila porque por fin esta señora había logrado el descanso de aquella enfermedad ruin. Por otro lado, Magali estaba triste, pero también algo tranquila, salvo por esa extraña sensación que la mantenía inquieta, esa sensación de que algo o alguien la estaba observando. Y fue ahí que decidió irse hasta la habitación de su abuela y esculcar un poco, tratar de encontrar recuerdos o algo que la mantuviera unida a su abuela. Y fue ahí cuando miró en las camas, en las cajas que estaban por ahí, algunos cajones, sin encontrar nada para poderse llevar. Hasta que uno de sus tíos que vivía en esa misma casa entró a la habitación y sorprendió a su sobrina esculcando, por lo que le mencionó que si quería cosas de su abuela, recuerdos, que buscara en aquella caja del rincón que estaba en la habitación. En esa caja encontró todo tipo de objetos. Entre ellos estaban una foto de su abuela cuando estaba más joven, un peine, un reloj y un pequeño espejo. Cogió todos estos objetos y los llevó consigo en su bolso. Cuando salió de la habitación, encontró un tumulto de gente viendo el féretro de su familiar.
Volvió a sentir esa sensación así como que la está mirando, así que por intuición sacó el pequeño espejo que le había pertenecido a su abuela, un pequeño y antiguo espejo bastante curioso. Se observó en él y luego pudo ver detrás de ella al principio como una sombra que se asomaba desde la habitación en la cual acababa de salir, en la que había estado hasta hace un momento. Se volvió hacia atrás para mirar y cerciorarse qué era, pero no vio nada. Así que nuevamente empezó a enfocar con el espejo y volvió a mirar y vio a esa pequeña persona completamente desnuda y que llevaba en su cabeza una pañoleta negra. Era un hombrecillo horrible que la miraba fijamente mientras se acercaba a ella caminando. La reacción de Magali, como era de esperarse, fue de miedo. Dio un grito que hizo que los acompañantes la quedaran mirando, pero ella solo pensaba en esa cosa horrible y misteriosa que se acercaba. Para tratar de calmarse, se acercó al ataúd de su abuela y quiso hacer una oración, pero vio que su abuela tenía un aspecto extraño, diferente, además de llevar también una pañoleta en su cabeza. Le susurró a su abuela: abuela, abuela, ¿qué pasa? ¿Qué son estas cosas raras que estoy viendo? Y al finalizar sus palabras, se escucharon gritos dentro de la casa, asimismo ruidos de como cuando arrojan objetos al piso, cuadros, ropas, zapatos, todo lo que caía y salía de esa habitación pertenecía a la abuela. Alguien los estaba tirando. La gente quiso ir a ver qué pasaba, pero el tío de Magali se apresuró y cerró la puerta de la casa, evitando que la gente entrara y mirara qué pasaba allí. Unos minutos más tarde, todo volvió a la normalidad. Todas las personas, todo mundo quedó extrañado de lo que pasó. Unas horas más tarde, cuando llegó el momento de dormir, de acostarse, justo después de las 11:30 de la noche, todos ya estaban acomodados en la antigua casa, salvo a algunos que aún estaban junto al féretro. Magali sentía esa incomodidad de dormir y saber que el cuerpo de su abuela reposaba en la sala. Después de poderse quedar dormida, la joven soñó que estaba con su abuela en una época cuando ella era más niña, sentada en su cama mientras la abuela le peinaba el cabello, un sueño que tenía que ver con dulces recuerdos de la infancia. En el mismo sueño su cabello se iba enredando cada vez más con el peine, mientras la abuela hacía más fuerza con este para poder desenredar lo que podía de aquel cabello. Cada vez le hacía más fuerte y más fuerte, hasta que prácticamente sintió un jalón de cabello que la hizo despertarse en sí. Cuando abrió sus ojos, vio a ese pequeño y horrible duende sentado junto a su cama, mirándola y observándola fijamente, que le dijo: hola. La pobre muchacha gritó con todas sus ansias y los familiares acudieron inmediatamente a su cuarto. Realmente ya eran las 5 de la mañana. Esta pobre muchacha estaba ojerosa, con rostro de asustada, pero lo más insólito es que había cabello regado por toda la cama. Magali no había soportado esta situación y decidió regresar para la ciudad. Le contó a sus familiares lo que había sucedido, lo que había soñado y lo que estaba pasando, pero ninguno le creyó. Cuando llegó a la metrópoli, corrió a contarle a su mejor amiga sobre todas estas cosas que le habían pasado y le estaban pasando. Su amiga quedó algo inquieta y nerviosa, pues ella misma había tenido experiencias paranormales.
Después de la conversación, Carla tomó el extraño y antiguo espejo y se miró en este mientras se maquillaba. Mientras hacía esto, Magali estaba en el baño. Fue entonces que se escuchó el grito más fuerte que haya habido en ese pequeño edificio de inquilinos universitarios. Carla había visto el duende en el reflejo del espejo. Es horrible, es un demonio, le dijo a su amiga. Al tiempo se empezaron a escuchar fuertes pasos por todo el pasillo de la unidad residencial y luego de esos pasos como de botas fuertes se veía algo cerca a la puerta que tocaban la puerta, toc, toc, toc. Las jóvenes preguntaban quién es, pero nunca había respuesta. Pasó así varias veces, quizá unas 3 o 4 veces, hasta que Magali se armó de valor y abrió la puerta. Pero como era de esperarse, no había nadie. Fue entonces cuando empezaron a tocar la puerta del baño. Toc, 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 de adentro hacia afuera. Las jóvenes temblaban, pues sabían que no había nadie en el baño. Decidieron salir de la habitación del inquilinato y correr. Algunos curiosos universitarios salieron a su rescate sin saber qué estaba pasando. Se pusieron a meditar, a pensar y por análisis decidieron quebrar y arrojar el pequeño espejo a un arroyo que atravesaba la ciudad y que quedaba muy cerca de donde vivían, pues habían deducido que los problemas se debían al espejo, que posiblemente éste tuviera una maldición o que simplemente la abuela fallecida de la joven tuviera vínculos con la brujería y la magia negra, por lo que decidieron también botar los otros elementos de la antigua casa de la abuela. Al parecer había dado resultado. Pasaron unas semanas donde todo había vuelto a la normalidad hasta que hubo una excursión universitaria a un lugar campestre. La mayoría de la multitud estaba en el río y estaban por ahí bailando y conversando. Entre ellas estaba Magali y Melissa. Estas decidieron irse a un lugar más tranquilo para bañarse en el afluente. Cuando estaban dentro y con el agua hasta las rodillas, fue ahí que llegó la tragedia. Magali se observaba en el reflejo del agua cuando escuchó su nombre. Magali. Al tiempo vio al horrible hombrecillo reflejado en el agua, a ese horrible duende. Cuando quiso reaccionar, unos brazos largos y de uñas largas la tomaron por la cabeza y el cabello hasta sumergirla. La pobre joven luchó todo lo que pudo para poder librarse del ente maligno, pero perdió la batalla hasta ahogarse. Su amiga corrió hasta ponerse a salvo y evitando a toda costa mirar algún reflejo en el agua o lo que fuera. Luego llegó la policía. Los jóvenes y el resto de universitarios estaban consternados. Melissa fue acusada de forcejear con su amiga y de asesinarla. Luego la pobre joven contó la historia tal como se la había narrado su difunta amiga, pero esto solo hizo que la terminaran llevando a un internado en un psiquiátrico. Ella aún permanece allí. La llaman la loca del duende. Siempre está con la mirada gacha. Lleva una pañoleta negra en su cabeza. Prefiere tener los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, pero jamás abre sus ojos si hay un espejo cerca. Esta es la historia, amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos
en una próxima emisión. Saludos.